estimados estudiantes, la clase de hoy versará sobre el eje tirótropo. Bueno, a modo de introducción, la glándula tiroide, que significa con forma de escudo, como se puede apreciar, es una glándula endocrina que está ubicada, ¿cierto?, por delante del cartílago cricoide a nivel, ¿cierto?, del cuello. ¿Qué es importante esta glándula a diferencia de otras glándulas endocrinas? Está conformada, ¿cierto?, por unas esferas, ¿ya?, que nosotros los vamos a denominar folículos, que en el interior van a guardar, ¿cierto?, las hormonas tiroides en un coloide, como se puede apreciar en esta lámina, ¿ya?, que permite, ¿cierto?, tener un reservorio de estas hormonas, ya que, como vamos a ver más adelante, para la biosíntesis, ¿cierto?, de esta hormona se requiere que uno en la dieta consuma alimentos ricos en yodo. Y como no todos los alimentos que uno consume son ricos en yodo, este es uno de los mecanismos que permiten tener este reservorio. Bueno, como mencionamos anteriormente, para que se pueda producir esta hormona a nivel de esta glándula tiroide, se requiere, ¿cierto?, la ingesta diaria de a lo menos, ¿cierto?, 100 microgramos días de yodo, ¿ya? Esto no es necesario o no es un estándar para todo tipo de personas. Esto va a depender de la edad, ¿cierto?, en el caso de la mujer, si está embarazada o no está embarazada. Y como podemos observar en la tabla, los requerimientos diarios ya de yodo son aproximadamente de 150 microgramos diarios para una persona adulta, de 90 a 120 microgramos diarios para una persona, ¿cierto?, en desarrollo, un niño. Y finalmente en una mujer gestante puede llegar a 200, 220 microgramos diarios. ¿Qué es importante? Generalmente los alimentos que son ricos en yodo son de origen marino, ¿ya? Y lamentablemente en la población nacional, ¿cierto?, como en la población latinoamericana, ¿ya?, no son personas que naturalmente o habitualmente consuman ciertos productos ricos en yodo de origen marino. Las políticas de Estado tuvieron que ayudar, ¿cierto?, la sal de mesa para incorporar las dosis adecuadas, ¿cierto?, este yodo que es fundamental para la biosíntesis de esta hormona y para evitar, ¿cierto?, una patología que cursa por el déficit de esta hormona, que es el bóseo. Bueno, ¿qué hormonas se van a sintetizar en el interior, ¿cierto?, de los folículos de la glándula tiroides? Se van a sintetizar tres hormonas. En primera instancia, ¿cierto?, tenemos la hormona T4, ¿ya?, que se sintetiza en un 93%, o sea, la gran mayoría de la síntesis es de esta hormona, ¿ya? Después tenemos, con un menor porcentaje, la T3, y posteriormente en un cierto porcentaje muy inferior, una que se denomina T3 inversa, que prácticamente no tiene acción biológica. ¿Qué es importante? Pueden ver, ¿cierto?, que en los grupos fenilo, ¿cierto?, de T4 vamos a encontrar en cada grupo fenilo 2 átomos de yodo en el caso de la T4, y en el caso de la T3 vamos a encontrar 2 átomos de yodo en un grupo fenilo y 1 átomo de yodo en el grupo fenilo, que va a conformar finalmente la T3. Bueno, más adelante vamos a hablar de cómo se biosintetizan estas hormonas, cuál es la biológicamente activa, yo les anticipo que es la T3, y cómo, ¿cierto?, las voy a tener como reservorio, como mencioné anteriormente, en esos folículos de la glándula tiroide. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las hormonas tiroides? Las vamos a dividir en dos tipos de funciones dependiendo del estadio, ¿cierto?, de vida de un individuo. En etapa prenatal, o sea, previo al nacimiento, las hormonas tiroides, ¿ya?, cumplen un rol principalmente en el desarrollo del sistema nervioso y del tejido esquelético. Después del nacimiento, la función, ¿cierto?, sobre el desarrollo, o sea, que primeramente era una hormona del crecimiento en los estadios prenatales, deja, ¿cierto?, su rol como hormona del crecimiento, ya que, como vimos, se sumaba, ¿cierto?, ahora el eje somatotropo, y empieza a tener un rol cada vez más sobre la mantención, ¿cierto?, del metabolismo basal celular de prácticamente todas las células de nuestro organismo. Por eso, cuando esta hormona, ¿cierto?, está ausente, por ejemplo en un hipotiroidismo por X causa, se habla de que el metabolismo basal puede frenarse, ¿cierto?, disminuir hasta un 50%, ¿ya? Bueno, volviendo a la función prenatal, es importante recalcar que cualquier guaguita que nace hoy día en el territorio nacional es sometida, ¿cierto?, a un test, a un screening,
¿ya? Donde se evalúa el eje tirotropo. Esta guaguita tiene que salir eutiroidea, ya que si no es eutiroidea, no tiene los niveles normales, podríamos estar, ¿cierto?, frente a un paciente con un hipotiroidismo congénito, que obviamente va a acarrear una serie de sintomatología, ¿cierto?, de subdesarrollo del sistema nervioso, lo cual, ¿cierto?, por suerte, ¿cierto?, si es detectado a tiempo, puede, ¿cierto?, frenarse, utilizar farmacoterapia, ¿cierto?, con símiles sintéticos a las hormonas tiroides y restablecer el desarrollo de este sistema nervioso y no dejar secuelas. Por el contrario, si el hipotiroidismo no es detectado y no es tratado, ¿cierto?, esa bobita va a quedar con secuelas neurológicas por el resto de su vida. Bueno, ¿cómo está regulado el eje tirotropo? El eje tirotropo, ¿cierto?, al igual que los ejes que hemos visto en las clases anteriores, están regulados a nivel, ¿cierto?, de la pulsatividad de las hormonas hipotalámicas, que en este caso, ¿cierto?, es la TRH, o hormona liberadora de tirotropina, ¿cierto?, una hormona peptídica que va a impactar sobre las células, ¿cierto?, tirotropas de la adenohipófisis y va a producir en forma pulsátil, ¿cierto?, la hormona estimulante de la tiroide, que en este caso es una hormona glicoproteica, para posteriormente impactar, ¿cierto?, sobre la biosíntesis a nivel, ¿cierto?, de la glándula tiroide, va a estimular al tirocito, la TSH, por eso se llama hormona estimulante de la tiroide, una hormona trófica, que va a producir, ¿cierto?, las dos hormonas tiroides, la T4 y la T3. Ya sabemos que T4 se produce en un 93% y T3 en un 7%. Ambas son hormonas amínicas muy pequeñitas, ¿cierto?, que, como vemos en el caso de la T4 a nivel periférico, ¿cierto?, principalmente a nivel muscular, a nivel renal, a nivel hepático, tenemos unas enzimas que se denominan deyodasas que van a biotransformar la T4, ¿cierto?, en la hormona biológicamente activa que es la T3. O sea, podemos decir que la T4 actúa como un reservorio, ¿cierto?, a nivel plasmático, y la T3 es la hormona biológicamente activa que va a ir después a los diferentes tejidos para ir modulando, ¿cierto?, a nivel cardíaco, hepático, óseo y del sistema nervioso central, el metabolismo basal celular. Estas hormonas, cuando salen al plasma sanguíneo, como vamos a ver, van a viajar unidas a una proteína de transporte, una globulina de transporte, y pueden generar feedback de asa larga sobre la adenohipófisis para inhibir la síntesis de TSH, o feedback de asa larga sobre, ¿cierto?, el hipotálamo para inhibir la pulsatividad de TRH. Se habla de un eje clásico. Es importante recordar que este eje tiene un ciclo circadiano nocturno, más o menos entre las 12, 1 de la mañana, ¿cierto?, 3 de la mañana, es donde la pulsatividad de esta hormona aumenta mayoritariamente. Bueno, ¿cómo se van a sintetizar las hormonas tiroides? Las hormonas tiroides, el primer paso para que se puedan biosintetizar, como mencionamos anteriormente, es que una persona tiene que consumir, ¿cierto?, en la dieta productos ricos en yodo. Ese yodo, ¿cierto?, es absorbido, ¿ya?, a nivel de la mucosa intestinal y posteriormente sale al plasma sanguíneo y a nivel hepático es biotransformado en yoduro, es metabolizado. Ese yoduro llega a las células, ¿cierto?, al tirocito, que es lo que está esquematizado acá, ¿cierto? Aquí tenemos la glándula tiroide, estos son, ¿cierto?, los tirocitos, ¿cierto?, que van a conformar, ¿cierto?, unas estructuras esféricas que los vamos a denominar folículos, también se denominan células foliculares, donde va a ocurrir la biotransformación, ¿cierto?, de este yoduro hasta transformarlo en las hormonas tiroideas. El primer paso es que este yoduro, ¿cierto?, es captado, aquí hay un canal de transporte que es yodo-sodio, ¿ya?, utiliza una TPase, para lo cual el paso de este yodo es en contra de la gradiente de concentración, lográndose concentraciones de hasta 20 y 40 veces mayor de sodio en el LIC que en el LEC, para empezar, ¿cierto?, el proceso de producción de las hormonas tiroideas. Bueno, el segundo paso que ocurre para la producción de las hormonas tiroideas es que el yodo es llevado, ¿cierto?, a la membrana apical, ¿ya?, donde se va a encontrar con una enzima que se denomina tiroperoxidasa, que primero lo va a transformar en yodonio y posteriormente va a seguir, ¿cierto?, la yodación de una proteína que la vamos a mencionar, que es la tiroglobulina. Bueno, aquí podemos observar la tiroperoxidasa, cómo lo transformó, ¿cierto?, en yodonio, para posteriormente, como vamos a ver, va a ayudar, ¿cierto?, a los grupos de tirosina de la tiroglobulina para ir transformando o partiendo con el proceso de la transformación, ¿cierto?, del yodo en T3 u
T4. Bueno, aquí observamos, ¿cierto?, en color azul a la tiroglobulina con sus grupos tirosina. Esta tiroglobulina, que es una glicoproteína, es biosintetizada por el tirocito hacia, ¿cierto?, la luz, ¿cierto?, del folículo, donde obviamente va a conformar, ¿cierto?, ese coloide, y podemos ver, ¿cierto?, el grupo yoduro, ¿cierto?, que es transformado en yodonio, que a través de la tiroperoxidasa, que aquí está simbolizada con un circulito verde, va a ayudar, ¿cierto?, a los grupos de tirosina de la tiroglobulina, ¿ya? Bueno, ¿cómo puede ayudar, ¿cierto?, la tiroperoxidasa a los grupos de tirosina en la tiroglobulina? Las puede ayudar de dos formas. Aquí tenemos, ¿cierto?, en este esquema a la tiroglobulina con un color rojo, ¿cierto?, y sus grupos de tirosina. Obsérvense que los anillos pueden ser yodados con dos átomos de yodo, como se observa acá, y va a denominarse diyodtirosina o se va a abreviar como DIT, como también puede, ¿cierto?, yodarse con un átomo, ¿cierto?, de yodo, el grupo tirosina, y se va a denominar, ¿cierto?, monoyodotirosina y abreviarse como MIT. Bueno, una vez que son yodados los grupos tirosina de la tiroglobulina, ¿cierto?, viene un proceso que se denomina condensación, donde se van a unir, ¿cierto?, estos grupos de tirosina. En este ejemplo, ¿cierto?, se están uniendo dos grupos de tirosina que están diyodados, o sea, se les van a abreviar como DIT, porque tienen dos átomos de yodo, y van a conformar la hormona T4. Bueno, aquí observamos la fase final de la condensación o acoplamiento, donde en este caso, ¿cierto?, que es un ejemplo, tenemos, ¿cierto?, dos DIT, ¿cierto?, unidos, ¿cierto?, a la tiroglobulina, como podría ser un DIT, y si le restamos un grupo yodo sería un MIT conformando T3. Sabemos nosotros que se forma aproximadamente un 93% de T4 y un 7% solamente de T3. Bueno, ¿qué sucede, ¿cierto?, con estos grupos, ¿cierto?, de T3 y T4 bioformados, ¿cierto?, unidos a la tiroglobulina? Aquí podemos observar la tiroglobulina. En este ejemplo está unido dos DIT que van a formar T4, ¿ya? Posteriormente, esta tiroglobulina tiene que ser pinocitada por la célula, ¿cierto?, el tirocito, para posteriormente sacar, ¿cierto?, las hormonas al plasma sanguíneo. Bueno, aquí observamos de forma dinámica cómo el tirocito va emitiendo estos pseudópodos para ir pinocitando, ¿cierto?, esta molécula, ¿cierto?, la proteína, ¿cierto?, tiroglobulina, con sus grupos de tirosina yodados como T3 o T4. Bueno, aquí se terminó de endocitar, ¿cierto?, a la tiroglobulina con sus grupos, ¿cierto?, acoplados ya en este caso como DIT más DIT, o sea T4. Obsérvese que aquí, ¿cierto?, actuó, ¿cierto?, una enzima proteolítica, ya, que va a escindir la tiroglobulina, ¿cierto?, de los grupos, ¿cierto?, de tirosina, para lo cual posteriormente esta tiroglobulina va a ser reciclada para volver nuevamente a ser yodada por la tiroperoxidasa y seguir el ciclo, ¿ya? Y la T4, en este caso, salir libre al plasma. Bueno, aquí observamos, ¿cierto?, un tirocito con una vesícula, ¿cierto?, que va migrando, ¿cierto?, va a difundir posteriormente hacia el exterior, va a salir al plasma sanguíneo, en este caso con la hormona T4 o triiodotironina, ¿ya?, pero también podría ser la hormona T3. En este esquema, a diferencia, ¿cierto?, observamos la misma vesícula, pero aquí va, ¿cierto?, unido un DIT más un MIT, por lo cual van a formar, ¿cierto?, la hormona biológicamente activa, que ya sabemos que es solamente un 7%, que es la T3. Posteriormente, ¿cierto?, tanto T3 o T4 van a difundir, ¿cierto?, de la célula hacia el exterior, van a salir al plasma y se van a unir a una proteína de transporte, ya, que es una globulina de transporte de hormonas tiroideas, sigla TBG, ya, la cual va a distribuir esta hormona por todos los diferentes tejidos, ¿ya?, para que vayan a cumplir su rol, que en este caso, ¿cierto?, en un adulto es el control del metabolismo basal celular de prácticamente todas las células del organismo, exceptuando las del pulmón, de la gónada, del vaso y de la retina. Bueno, este es un esquema, ¿cierto?, resumen de todos los procesos que hemos visto. Tenemos, ¿cierto?, en la parte inferior un vaso sanguíneo,
con el yoduro, ¿cierto? El cual, ¿cierto?, tiene que ser absorbido. Esta es una célula, ¿cierto?, folicular, ¿ya? Esto es un corte, como se puede observar. Y aquí está el canal transportador NIS. Difunde, ¿cierto?, ese yoduro hacia el interior. Se une a la tiroperoxidasa. La tiroperoxidasa, como dijimos, ¿cierto?, yoda, ¿cierto?, a la tiroglobulina en sus grupos tirosina. Y lo puede ayudar, ¿cierto?, como MIT o como DIP, ¿cierto? Posteriormente, todo esto es estimulado por la TSH, tanto la captación como la endocitosis o pinocitosis. Posteriormente, la tiroglobulina con sus grupos yodados es pinocitada, ¿cierto? Posteriormente, una enzima rompe la tiroglobulina que puede volver a ser utilizada para volver a ser yodada, quedando libre T4 y T3 que difunden, ¿cierto? Salen al plasma sanguíneo y se unen a su proteína de transporte denominada TBG. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de las hormonas tiroides? Las hormonas tiroides, ¿cierto?, son amínicas, muy pequeñitas, ¿ya? Por lo cual estas hormonas van a atravesar la membrana plasmática celular y van a modular dos efectos. Uno que se denomina efecto genómico, que quiere decir esto, que la hormona va a llegar directamente, se va a traslocar posteriormente al núcleo y en el núcleo va a activar genes, ¿cierto?, factores de transcripción de genes que van a modular dependiendo de la edad de un individuo en el momento de la vida de un individuo. Por ejemplo, si está en estadio prenatal, va a modular el desarrollo del sistema nervioso central esquelético, o si ya es un individuo adulto, va a modular, ¿cierto?, el metabolismo basal celular de prácticamente todos los tejidos del organismo, exceptuando el de la retina, ¿cierto?, el pulmón, el vaso y las gónadas. Un segundo efecto, ¿ya?, que es bastante relevante, que va de la mano con el efecto genómico, es el efecto que se denomina no genómico, que lo desarrolla desde el citoplasma, ¿cierto?, celular, donde va a modular, ¿cierto?, la expresión de canales, principalmente membrana, que van a permitir, ¿cierto?, el paso de iones tan relevantes como el sodio, el potasio, el calcio, ¿cierto?, nutrientes como la glucosa, etcétera, que van a permitir que esa célula, ¿cierto?, realice de mejor forma, ¿cierto?, su función. Bueno, en relación a la fisiopatología del eje tirótropo, podemos dividirlos en dos. Uno son patologías donde vamos a tener una subsecreción, ¿cierto?, de las hormonas tiroides, donde podemos tener, ¿cierto?, unas por carencia de yodo, como es el caso de lo que se observa en la diapositiva, donde no tengo suficientemente, no cubro las necesidades diarias de yodo, por lo cual, ¿cierto?, no puedo biosintetizar, ¿cierto?, la hormona T3 y T4, lo cual va a conllevar a una pérdida, ¿cierto?, de los feedback de retroalimentación del eje tirotropo, aumentando, ¿cierto?, como no tengo suficiente síntesis de T3 y T4, no va a haber, ¿cierto?, esta retroalimentación sobre TRH hipotalámica ni sobre TSH adenohipoficiaria, aumentando la concentración de la hormona estimulante de la tiroide, que es una hormona trófica, que va a ir al tirocito y va a promover, ¿cierto?, la hipertrofia de este tejido, conllevando, como se observa, ¿cierto?, en la diapositiva, al aumento de volumen de esta glándula. ¿Qué han hecho los países? Como mencioné anteriormente, han suplementado la sal de mesa, ¿ya?, con yodo para evitar, ¿cierto?, esta que las personas, ¿cierto?, no logren, ¿cierto?, la suplementación adecuada de yodo diario. Bueno, la otra patología, que es por la subproducción, ¿cierto?, de yodo, sería el hipotiroidismo. Aquí hay que mencionar que dentro de la población mundial, aproximadamente un 5% de la población puede llegar a tener hipotiroidismo. También es relevante recalcar que la prevalencia es muy superior en las mujeres que en los hombres. Hasta el día de hoy no se sabe la causa. Siempre se sospecha o se le echa la culpa, ¿cierto?, a la ciclicidad hormonal que tiene la mujer. El hipotiroidismo, la causa más común, ¿cierto?, en la población es, ¿cierto?, la enfermedad de Hashimoto, que es, ¿cierto?, una enfermedad autoinmune, donde el sistema inmunológico desconoce, ¿cierto?, al tirocito y lo empieza a destruir, llevando, ¿cierto?, a esto a una subproducción de la hormona tiroidea. Como observamos el cuadro, aquí tenemos, ¿cierto?, un hipotiroidismo, ¿cierto?, donde vamos a tener una serie de signos clínicos más representativos, ¿ya?, donde para mi gusto los más relevantes, ¿cierto?, es, ¿cierto?, el aumento de peso. Como ustedes ya saben, ¿cierto?, la hormona tiroidea, la T3, controla el metabolismo basal celular.
al disminuir el metabolismo basal celular, el consumo de energía va a verse disminuido, y si la ingesta calórica se perpetúa o tengo la misma ingesta calórica, obviamente eso se va a acumular como tejido adiposo y eso va a aumentar, ¿cierto?, el peso corporal. Un segundo, ¿cierto?, signo clínico bastante relevante en los pacientes hipotiroideos, ¿cierto?, es el estreñimiento, ¿cierto? Como ya sabemos, también regula, ¿cierto?, el metabolismo basal del tracto gastrointestinal, tanto, ¿cierto?, la motilidad como la secreción, por lo cual estos pacientes van a tener un enlentecimiento del tránsito, lo que va a llevar a un estreñimiento, ¿cierto? Y obviamente las alteraciones que esto conlleva. Un tercer, ¿cierto?, signo bastante evidente es la somnolencia, ya que como el metabolismo basal celular, ¿cierto?, el sistema nervioso va a estar disminuido, la persona va a ser hipoactiva. Un cuarto, ¿cierto?, signo clínico bastante importante, ¿cierto?, que vamos a observar tanto en hipertiroideos como hipotiroideos, es, ¿cierto?, la hipertensión. La hormona T3, ¿cierto?, tiene un efecto a nivel vascular de la musculatura lisa vascular como hipotensor. Como va a estar disminuida en este caso, va a producir, ¿cierto?, esta alteración, ¿cierto?, con una hipertensión vascular. Un quinto, ¿cierto?, signo clínico bastante relevante, ¿cierto?, es que estas personas van a presentar una intolerancia al frío, van a estar siempre como adormecidas, ¿cierto?, enlentecidas, tienen frío, o sea, toda su sintomatología va a cursar, ¿cierto?, por el enlentecimiento del metabolismo. Por el contrario, en la tabla, ¿cierto?, derecha vamos a observar, ¿cierto?, la sintomatología clínica del hipertiroidismo, ¿ya? Aquí vamos a ver todo lo contrario, hay una hipersecreción, ¿cierto?, donde la causa más común, ¿cierto?, esto se da mucho menos, ¿cierto?, que en el hipotiroidismo, que se da en un 5% de la población, esto es más o menos en 1,2-1,3% de la población. La causa más común es la enfermedad de Graves, que también es de carácter autoinmune, pero aquí sobre la TSH, donde obviamente hay anticuerpos dirigidos sobre la TSH y esto estimula que se produzca más TSH y esto estimula la producción o hiperproducción de, ¿cierto?, de hormona tiroidea. Aquí vamos a encontrar pacientes todo lo contrario, vamos a encontrar pacientes agitados, ¿cierto?, que disminuyen su peso, con palpitaciones, ¿ya? Aquí en vez de tener estreñimiento van a tener cuadros diarreicos, ¿ya? Van a tener trastornos en la menstruación, piel delgada, sudorosa, ¿ya?, porque obviamente aquí va a haber un aumento del metabolismo y también van a figurar, ¿cierto?, con hipertensión, ¿ya? Pero esto de otra modalidad, principalmente como van a tener un aumento en la hormona tiroidea, esto va a aumentar la frecuencia cardíaca por un lado, va a aumentar el retorno venoso porque obviamente va a haber una vasodilatación periférica, ¿ya?, y eso también va a ocasionar hipertensión. Bien, por lo cual en los pacientes, ¿cierto?, hipotiroideos voy a encontrar, ¿cierto?, un enlentecimiento, por decirlo de una forma, de sus funciones vitales. En el hipertiroideo voy a encontrar un aumento, ¿cierto?, de sus funciones vitales.